Es posible hacernos una pregunta, porque estamos centrados en la primera sala o en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en algún momento podríamos entrar también a la segunda sala, pero podríamos hacer una pregunta: ¿qué es lo que habría que decirle a la primera sala que está haciendo mal? Creo que lo hemos dicho en los últimos videos. Está actuando ideológicamente y no jurídicamente. Pero también lo hemos dicho en los últimos videos. Está resolviendo el caso concreto y por tanto entonces tiene que analizar si en el caso concreto hubo fobia o no, si hubo preferencia o no, si hubo discriminación. Discriminación, primera sala. Cuando uno procura que no se discrimine, la primera sala, la Suprema Corte de Justicia, está resolviendo conforme a la Constitución política. Pero cuando está defendiendo la homosexualidad contraria a la heterosexualidad, cuando está defendiendo las preferencias sexuales en contra de la sexualidad masculina, femenina, hombre, mujer, biológica, ahí es donde caemos salimos de lo jurídico y nos vamos salimos de lo jurídico y nos vamos a lo ideológico, con el daño que se hace por parte de la primera sala. Me parece a mí que en el discurso de odio, aunque he escrito a favor de la primera sala en algunas tesis sobre discurso de odio, en un libro que escribí sobre los protocolos y la primera sala, analizando el derecho humano en situación. Tribó, dime lo que odias, dice Tribó, dime lo que odias, cabría pensar, y retratarás tus virtudes, el mejor rostro de tu identidad. Y lógicamente esta frase de Tribó nos permite preguntarnos cuándo la sinceridad en el derecho de expresión es un discurso de odio. Y México tiene un caso concreto que es gritar puto en los estadios, que se hizo no ya mexicano, sino que se hizo mundial y por tanto fue tema de un mundial de fútbol. Es decir, todo el mundo gritaba puto cuando el árbitro pateaba la pelota. Un tema interesante. Se defendió esto ante la FIFA como derecho de expresión, no lo sé. Sé quién fue el abogado que hizo el trámite y también sé porque me dijeron que lo había hecho mal. Y por eso se perdió el caso contra la FIFA y México. De situación, Tribó nos dice: odiar cruelmente la crueldad nos pone ante la paradoja de que nosotros mismos somos crueles cuando más la rechazamos. Odiar cruelmente la crueldad. Y pensemos nosotros odiar la tortura y odiar la guerra y odiar el abuso sexual de menores y odiar la trata de personas, la trata de menores en la prostitución, el robo de menores para sacarle los, las partes para venderlas en los hospitales donde hace falta un riñón, hace falta derechos en situación, derechos de situación. La primera sala dice en el registro 2021-223 que los discursos de odio, por una parte, difunden la idea de que determinados grupos o personas tienen menos derechos que las demás personas. Y se justifica un trato hostil en su contra. Y en casos extremos propugnan por privarles de todo derecho y de la existencia misma. Esto es, difunden la idea de que determinadas personas valen menos que las demás y no valen nada. Vean el discurso genérico
Sería totalmente distinto al caso específico. En este caso, lo que dijeron es un discurso de odio. Está odiando a tal persona o a otra. ¿Cómo tratamos? Lo digo ahí como juez, ¿cómo tratamos nosotros a un delincuente que ha violado o que se le acusa de violación? ¿Cómo tratamos a un delincuente o a una persona detenida, mejor, perdón, que llega a nuestro despacho después de haber matado a su madre, después de haberla violado, caso concreto que yo tuve, y con un discurso de odio? No, pero tengo que resolver el caso concreto. Para la primera sala, los discursos de odio se basan en prejuicios y pretenden establecer diferencias de trato en contra de grupos o personas con base en características o propiedades carentes de justificación desde el punto de vista jurídico, como podrían ser las propiedades no intencionales de la víctima, por ejemplo, la raza, el sexo o la discapacidad, o las que están amparadas por derechos humanos, como la adopción de una determinada religión, o la decisión de no adoptar alguna, y porque el carácter difamatorio, hostil y vejatorio de esos discursos tiene el efecto de inhibir a las víctimas en el ejercicio de la libertad de expresión y el de privarles de la misma oportunidad de expresar sus puntos de vista en el foro público al propagar en su contra prejuicios que restan credibilidad a sus expresiones, especialmente cuando se dirigen contra grupos históricamente discriminados. Cuando estaba analizando la primera sala o la Suprema Corte, porque también la segunda sala y la Suprema Corte, el pleno de la Suprema Corte, me traje las ejecutorias con la finalidad de ver si estas decisiones, que las estoy sacando de tesis aisladas, perdón, de tesis, o sea, de el resumen de la ejecutoria, estaba equivocado, porque lógicamente se está resolviendo de forma genérica y no de forma específica. Cuando yo le digo, si fuera jefe a un empleado, decirle a fulano de tal que por... Eso es un discurso de odio, pero estoy refiriendo al caso concreto, no estoy resolviendo de forma genérica, como lo hace la primera sala, que es lo que produce confusión. La primera sala está tan llena de ideología en el tema de género que nos coloca en una confusión. ¿Hasta dónde entonces digo una cosa u otra? Hasta donde un niño, pongo a pensar un ejemplo que conozco, un niño en la escuela con ganas de ir al baño, que no le dejaba a la maestra ir al baño, se fue a la esquina y ahí hizo pipí. Y empezaron todos los discursos de odio. ¿Hasta dónde ese niño tiene derecho a hacer pipí en la esquina cuando la maestra no le ha permitido salir al baño? ¿Era lo lógico que el niño se orinara en los pantalones? Si nosotros resolvemos el caso concreto, podemos ser justos. El problema de la falta de justicia de la primera sala es su ideología de resolver en forma genérica y querer producir como lo hizo con la marihuana y querer producir como lo hizo con el aborto y querer producir como lo hizo con la adopción, normas para todos los estados, para todo el país. Socapa de estar protegiendo un derecho humano. Cuidados a la primera. Ahí hay que tener una teoría de los derechos humanos y saber cómo se aplican los derechos humanos, porque si se aplican de forma genérica pueden causar más violación de derechos humanos cuando deben aplicarse en forma específica. Si la sala primera deja de legislar y deja de resolver ideológicamente, podría ser muy acertada. Por el momento, durante los últimos 10 años, no lo ha sido. Y esto es muy importante que los juristas y los papás y las mamás, y los maestros y las maestras que citan a la primera sala comprendan estas diferencias. Muchas gracias.